Hace 65 años nació José García Amaro en nuestra ciudad, en una familia humilde dedicada preferentemente al transporte por medio de animales, los entonces llamados arrieros lucentinos. Solo tuvo tiempo en la breve estancia en el colegio de los franciscanos para aprender lo suficiente para desenvolverse en la vida, teniendo como maestros al añorado Padre Juan, Padre Feliciano y Fray Gabriel de la Dolorosa. Desde muy pequeño se inició en el mundo del trabajo como aprendiz de rastrojero, latero y barbero. Fue sin embargo esta última profesión la que aprendió siendo el sostén de su familia numerosa y el modo de vida en un barrio, el de Santiago, donde encontró igualmente el profundo amor por su compañera del alma, su querida y entrañable Araceli, que le dio 4 varones y una niña, que han sido y serán el objetivo primordial de su existencia. Pepe el Barbero, maestro igualmente en la lectura flamenca de nuestro arte andaluz, que él domina como pocos en conocimientos, interpretación e historia. Presidente de la Peña Flamenca de Lucena en la llamada Edad de Oro de esta institución, que ha celebrado con enorme éxito sus 50 años de historia. Enamorado de las tradiciones lucentinas, ha sido santero sobresaliente en los pasos más emblemáticos de nuestra Semana Santa y en las fiestas patronales. José García Amaro, enorme como humano, gran maestro de nuestros cantes, santero, esposo, gran hijo y sobre todo gran padre, al que oiremos en la extensa magnitud de su perfil humano. José García Amaro, muy buenas noches. Buenas noches, bonito. ¿Qué tal te encuentras después de tu jubilación? Yo me encuentro bastante bien, bastante bien. Físicamente bien. Sí, hombre, siempre hay goterillas. Goterillas, bueno, goterillas, ¿no? Tengo una poquita de artrosis, pero verás que lo llevo bien, lo llevo bien. La tensión un poquito pasadilla, pero me la controlo, en fin, que... ¿Algunas pastillas que otras? Sí, porque ya con la edad que tenemos, no es que sea excesivamente mayor, ¿no? Pero ya somos lanterillos. Lanterillos, como se decía. Eso es, y entonces ya es lógico que tengamos alguna que otra goterilla, porque toda la vida trabajando, ¿no? Mi oficio, hombre, no ha sido un oficio de esfuerzo físico, pero ha sido un oficio de equilibrio, porque te has tirado muchas horas en pie, ¿no? Tienes que soportar todo tu peso, tienes que los brazos en alto, en fin, la cabeza es inclinada. Casi como los banderilleros. Más o menos, casi esa es la postura, sí. Sí, casi esa es la postura. Y entonces eso, año tras año, toda una vida, he estado de barbero, pues, 50 años larguitos en la calle Santiago. Y 10 años, perdón, 5 años estuve con Miguel Gradi. Ahora hablaremos de eso. Vamos a empezar por tu nacimiento. ¿Tú naciste en Lucena? ¿En qué día? Pues yo nací en Lucena el 20 de enero del 45. ¿Tienes 65 años? Eso es. Yo nací en el dispensario. ¿Dispensario que existía entonces en la calle Quintana? En la calle Quintana. En la calle Quintana. ¿Con Rosarito Moraira? Que era sí, pero esa no fue la que me parteó a mí. No te parteó a ti. No sé quién me a tu madre, a ti no a mi madre. ¿No? Pues sí, la calle Quintana. Allí fue donde yo nací. Tiempos muy difíciles aquellos de los años 45, que se decían los años del hambre. No, pues ya ves, yo en el año 45 realmente no me acuerdo lo que pasaba, ¿no? Porque me acuerdo un poco más adelante, ¿no? Digamos del año 49 o 50, ¿no? De ahí en adelante, ¿no? Que es cuando ya empieza el niño a tomar conciencia de la realidad, porque tú además eres hijo único. Pues desgraciadamente quedé hijo único, pero mi madre tuvo 4.
3 Que no y se yo cuajaron, 4. que no se cuajaron. Pues no, madre, el mayor que tuvo, pues ese prácticamente nació muerto. Porque fue nacer y se nació muerto. La segunda fue una niña, ¿eh? La niña sí ya murió más grandecita, yo no llegué a conocerla, pero murió con 1 año y medio. 1 año y medio, eso es un dolor. Eso es. Y después nací yo. Y dice mi madre que estuve yo casi a punto también porque en aquel tiempo le entraban a los chiquillos unas diarreas y se iban con nada, porque hombre, no estaba la medicina tan adelantada, ni la alimentación estaba tampoco tan bien nutrida. Y que había una conciencia médica distinta a la que hay ahora. Antes, cuando un niño le daba diarrea, que se deshidrataba, le impedían que bebiera agua. No le des agua, no le des agua para que... Entonces, claro, se deshidrataban. De momento, claro, y se iba de momento. Y dice mi madre que yo estuve casi a punto. Y nada, pues afortunadamente no me fui, ¿no? Aquí está. Que en aquel tiempo, verdaderamente, los que sobrevivían eran, digamos, los más fuertes. No es que quiera yo ponerme de más fuerte, pero así era. En aquel día los un poquito más débiles y eso caían, como moscas. Yo recuerdo que yo me he criado en la calle Jesús, allí en la Cachonera. Pues raro era el día que no veía yo pasar a un hombre o dos con una cajita pequeña de un niño recién muerto. Existía incluso la creencia, no ya en este siglo, sino en el siglo pasado, que los niños que se morían pues tenían que estar muy cerca del cielo, y en Lucena el cielo más cercano que tenemos, por lo menos físico, es la Sierra de Ara. Y entonces, delante de la explanada, dicen la leyenda que existen montones de huesos de bebés, de niños chicos que se morían, entonces los enterraban delante en la explanada de la... Digamos en la farda de la sierra, ¿no? No, en la explanada, en lo alto, pero en la explanada de la Virgen. Ah, ya, sí. En la explanada donde está el pino famoso. Sí, donde está el llanete. Es muy normal ir a la sierra con el niño, con el cadáver, y enterrarlo allí. Había costumbre de estar cerca de la Virgen. Sí. Porque eran santos los que morían. En este niño de la Virgen se decía. De eso no tenía yo noticias, tú. Bueno, pues fíjate tú, que en tu perfil humano te has enterado de aquellas circunstancias. Sí. ¿Quién era tu padre, Pepe? Mi padre, Pepe el Tábaro, como era sobradamente conocido, de una familia de arrieros, mi abuelo es arriero, mi padre es arriero, mi tío Felipe, mi tío Frasquito, que son los que se dedicaban al transporte, porque los arrieros eran lo que efectivamente. Con borricos, con la... Claro, ya después, un poco más adelante, dejaron ellos las bestias y ya se dedicaron a las labores del campo, digamos, a la tala y a lo que les salía, ¿no? ¿Por qué el tábaro? Pues el tábaro, pues la verdad que lo he comentado alguna que otra vez con mi tío Felipe y con mi padre, incluso, que en paz descanse, y la verdad no hemos sacado una conclusión muy acertada de dónde exacta, viene. No sé, porque era a lo mejor Hay varias familias aquí en Lucena que llevan ese apodo del tábaro. Sí, hay distintas familias. Pero que tienen aquí. No tenéis la misma influencia de No, incluso no nos tocamos nada, no hay parentesco ninguno. No. Concretamente, donde yo me crié, en la calle Jesús, pues en la casa arriba de mi casa había un señor que le decían el Tábaro y no nos tocaba nada. Picaba menos, mejor. A la vez tenía la carilla, una milla más. Nosotros éramos de cara blanca. De cara blanca. Vamos a ver. ¿Y tu madre? Pues mi madre, pues una mujer muy extraordinaria, bueno, mismo que mi padre, una mujer que atravesaron tiempos muy malos. La pobre pues luchó mucho, trabajando, digamos, en las casas como criada, como antiguamente se le decía, ¿no? Y para poder sacar adelante el único hijo que le quedó, ¿no? Que era yo.
Y la verdad que luchó muchísimo y una mujer extraordinaria. Trabajó en el campo, en todo lo que le salía. Guapísima, mi madre guapísima. Una mujer que era un encanto, buena, para reventar. Y un recuerdo, Hombre, enorme el que tienes tú de cariño. Ya ver, me casé y me quedé a vivir con mis padres. Porque en aquellos tiempos se estilaba eso. No había tanto dinero como para costear una vivienda, un piso, una casa. Y entonces pues yo me quedé a vivir con mis padres. Entonces yo tuve unas vivencias con mis padres, hombre, extraordinarias, porque aparte de toda mi vida de soltero, después de casado, también gran parte. Pues estuve por lo menos 15 años con ellos. Dime. ¿Pasaste fatiga, pasaste hambre? Sí. Recuerdo precisamente mi madre, pues la pobre me mandaba al colegio, a los frailes, que yo lo poquito que estudié, lo estudié en los frailes, y me mandaba precisamente sin comer, sin desayunar. Y no había nada, absolutamente nada. Y entonces, pues, ella, pues, cuando yo me venía al colegio, pues ella se iba a limpiar una casa y el molletito que le daban a ella, el mollete que le daban con aceite, pues salía corriendo y se iba a los frailes a la hora del recreo. Para dárselo a su Pepe. Y para dárselo a su Pepe, exactamente. Estaba yo deseandito que llegara mi madre con él. Y claro, yo me acuerdo de que ella no comía, pero los chiquillos ya saben. No tenían ese pensamiento. No tienen esa conciencia ni ese pensamiento de decir que mi madre no ha comido, pues la mitad para ella y la mitad para mí, ¿no? Tú para ti y parecía poco. Y me sabía poco, ya ves, un molletico con aceite calentito, pues imagínate. Total, que hasta habrás comido hasta gato. También. ¿No? También. ¿Y está bueno los gatos? Eso que te lo ha dicho un pajarito que... Un pajarito que yo me sé. Que yo me sé. Pues también. Me decía que donde tú vivías, los gatos... Un gato romano. ¿Un gato romano? Romano, le llamábamos romano, porque tenía la piel así rayada. Rayada, sí. Digamos como los tigres. Los tigres. Y entonces le decíamos romanos a aquellos gatos. Y entonces mi tío político, mi tío Frasquito sí. Lomogato. Lomogato lo dice. Le decían, sí, era el marido de mi tía Rosa, que en paz descanse, bueno, ya lo murieron los dos. Pues era un día de invierno así parecido al de ayer, de agua, allí en la calle Jesús. Pues estábamos allí sentados en la cocina, en las poquillas sillas que había, y un pollo fuego allí. Sí, de mala manera. Y salió de él la idea dice, ¿por qué no casamos el gato ese que todos los días se sube allí al caballete del pajar? Allí el caballete del pajar, una morea que teníamos allí en el patio, y el gato cogía la morea para arriba, y de la morea se pasaba al tejado y se ponía en lo alto del caballete. Y dice, porque ahora después se baja el gato y se mete debajo de una pila, que teníamos allí en el patio, una pila de aquellas grandes. Sí. Y entonces, pues, la casa abajo de mi casa, pues, la bardilla que compartía las dos casas, sí, pues se había caído. Y entonces, pues, como no había dinero para nada, ¿quién iba a levantar la bardilla? Pues la dejamos así. Así tirada. Tirada. ¿Me entiendes? Todo el escombro, bardillas de aquellas de tapia. De tapia, sí. Eso es. Y entonces los gatos, para pasarse de una casa a otra, pues tenían entre una abertura así, digamos, un agujero, un boquete, entre el forraje que se criaba allí, los pepinitos del diablo, las ortigas, tenían un vuelo hecho. Un recoveco. Eso es. Y por ahí era su camino. Se pasaba de una casa a otra. Y dice mi tío, aquí vamos a poner el lazo. Y puso un lazo de aquellos corrizos, que aquello... Bueno. Dice Pepe, me dice a mí, dice tú de vez en cuando
te asomas al patio y cuando lo veas Enganchado. debajo de la pila, Sí. sale para afuera y lo sapea. Sí, sí, para que salga. Para que salga en busca del bujero, que teníamos el lazo puesto. Y así fue. Chaché, que ya está allí. Sape. Dice, pues venga. Salí yo, sabe. ¡Bum! Y llegó el gato. Mira, y el gato, tuvimos la mala suerte porque pasamos mucho más rato, ¿eh? Y, hombre, tuvimos la mala suerte de que el animal, pues, se pilló de la cabeza y la mano esta. Y la mano esta, y no había forma Y de... el gato no se ahorcaba ni para el demonio, tú. No se ahorcaba ni pa'. Y pegando saltos, ¿no? El gato parecía un tigre de verdad. La uña, cualquiera recaba el gato, tú. Mira, salió mi tía Rosa, la mujer de mi tío Franquito Lobo Gato. Sí. ¡Ay, por Dios! ¡Suéltalo! Y dice mi tío, dice que lo suelte yo. Dice, ¿quién se acerca al gato? ¿Quién se acerca al gato? Pero fíjate tú, la ocurrencia que tuvo, porque es que era un tío muy valiente. El tío Franquito Lobo Gato era un tío muy valiente. La ocurrencia que tuvo. Dice, Pepillo, anda para la cuadra y te trae un esportón y la sa. Y yo corriendo con el esportón y la sa. Vamos a hacer. Y el gato allí, pero bote de 2 metros. Cualquiera se acaba el gato. Mira, hizo el canalla así, tío Franquito. Le echó el esportón en lo harto y con inmediatamente, estaba muy joven, inmediatamente, pues, ¡pum!, pegó un salto y se subió en lo harto del esportón y el animal, pues, bregando, quería asomar la cabeza y cuando asomó la cabeza con el mocho de las alas, hizo así, ¡bum!, y se lo cargó. ¿Entiendes? Acto seguido, antes de que se enfriara, dice, Pepillo, vámonos al corral. Y yo cogí el gato así, y él con la navajilla allí, le sacó todo lo eso yo. Y lo pusimos en aquella morea que teníamos en mi casa, en la calle Jesús, lo pusimos al sereno. Y al día siguiente, moja mismo al gato. Y estaba tan bueno. El gato lo sabía a poco, a chiquillo. Eso es tal como te lo he contado. ¿Estuviste en los frailes? ¿Y aprendiste con qué padres estuviste? ¿Con qué? Yo estuve con 3 padres. Estuve con... El primero que tuve fue el Feliciano, que era el que tenía los niños más chicos. Lego, un magnífico Feliciano, de Trigueros, Huelva, era onubense. Y después de Feliciano, cuando ya los niños se ponían un poquito que sabíamos algo, pues ya pasábamos al Padre Juan. Entonces yo con el Padre Juan estuve, pero muy poco tiempo, porque al poco tiempo se fue el Padre Juan. Yo estuve con el Padre Juan, no sé, que estuviera 5 o 6 meses, más no estuve, si acaso. Y ya después lo sustituyó Fray Gabriel de la Dolorosa, que vive afortunadamente todavía. Que vino de Canarias. Canarias, sí, es canario. Canario, sí. El fraile, ese. Y eso es lo poquito que estudié yo. Y cuando hice la comunión, un poco más, pues mis padres pues, me sacaron del colegio, porque cuando ya sabías para tu avigo, se decía antiguamente, este ya sabe para su amigo. Las 4 reglas. Ya sabe las 4 reglas y escribí una carta. Que era lo fundamental en aquella etapa. El niño a trabajar. Y ya pasé a trabajar. Primer trabajo, Pepe. El primer trabajo, pues yo durante las vacaciones, entonces los chiquillos no teníamos tantas vacaciones. Antes de salirme del colegio, pues mi madre me colocó con un hombre que recogía restrojos. Para meterlo en los colchones. No, el restrojo aquel se lo vendía el hombre ese a la fábrica de las garrafas. Ah, para... Y aquel restrojo servía para rellenar la garrafa, la canasta, sí. la garrafa de cristal. Sí. Aquel restrojo se rellenaba la garrafa. La dama Juana, como lo decían antiguamente nuestros antepasados, la dama Juana. Eso es. Entonces mi trabajo consistía en ir con un mulo, por una jasa que ya la habían segado.
Y cortando La habían segado, entonces yo iba con el mulo y una rastra enganchada detrás, y la rastra pues recogía el restrojo sobrante después de haberla segado. Y entonces pues cuando ya se llenaba la rastra, pues la levantaba y la cargaba en un carro. Cuando se llenaba el carro, pues lo llevaba a la fábrica de la garrafa. ¿Y te pagaban? Eso es, y me daba a mí eso una peseta diaria. Una pesetilla. Recuerdo que estuve 40 días porque me compré las primeras sandalias de material. ¿Qué pudiste ponerte? Esas me las puse yo con el trabajo aquel que hice, que llegaba yo a mi casa todas las tardes con las espinillas hechas polvo, porque entonces gastábamos los chiquillos pantalón corto y los restros se me clavaban en las espinillas. Efectivamente. Y yo llegaba con las espinillas que parecía un Cristo, ¿entiendes? Ese fue el primer trabajo, total, pero eso fue una cosa pasajera. Esporádica y pasajera. Eso es, porque yo estaba en la escuela todavía. Y otro año, ya me estuve, eso tendría yo todos los más 8 añillos, si acaso. Y otro año, pues mi madre me colocó de latero. De latonero se decía entonces, sí. Latonero o latero. Sí. Porque hoy se dice fontanero. O fontanero, sí. Entonces era latero. Aquel día era latero. Y yo aquello no lo quería ni ver, niño. Yo aquello no lo quería ni ver. A ver, porque se cogía mucha mierda, porque el maestro, cuando estaba aprendiendo un oficio, todas las cosillas peores, el maestro, para el niño, esto para el niño. Y llegaba allí la olla con más tizne, ya ves tú, como se guisaba con leña y con carbón. Entonces, pues, imagínate. Y había que gobernar una olla. Y entonces las piezas esas pues se aprovechaban, no es como hoy. Se le echaban sus piezas, sus remaches, sus soldaduras con estaño. Entonces aprovechaban aquellas piezas. ¿Entiendes? Y entonces mi trabajo consistía en que me daban la olla o la sartén con más mierda y yo tenía que limpiarlo aquello y me ponía yo que parecía un negrito. Un negrito, llegaba ya a mi casa y no veas, y un tío mío, mi tío Frasquito, sí, pues para darme rabia, para darme coraje, sí, pues cuando me iba a entrar por la puerta tan negro, me decía el latonero. Y yo, bueno, más, que no quiero yo este trabajo. Y te daba mucho el latonero. De eso ya no me acuerdo, fíjate, porque es que estuve poco tiempo. Eso era una latería que había por encima del bar La Pringue. Sí, efectivamente, yo me acuerdo. La batería aquella. José María se llamaba el hombre. Hombre. Y te he dicho antes una palabra que antes no se usaba. Dice, vamos a llevar a gobernar. Gobernar eso. Pero eso no sé, vamos, gobernar una cosa es otra cosa, pero se decía. Claro. Vamos a gobernar. Claro que se decía. Bueno, ese fue tu segundo trabajo. Eso es, pero que yo fue una cosa pasajera, como te he dicho, que estaba en la escuela. Pero ya cuando mis padres vieron oportuno de que ya sabía yo ya suficiente, pues ya me buscaron un trabajo. Mi madre me lo buscó. Y me dice mi madre, es que yo soy barbero de casualidad, ¿eh? Sí, ¿no? No vayas a creerte que este ha sido el oficio que más me ha gustado a mí, ni muchísimo menos. Y el oficio que más me gustaba era carpintero. ¿Carpintero? Carpintero. Eso era. Pero entonces había menos carpintería. Menos carpintería, y se ponía un carpintero con 20 años y no ganaba ni un céntimo. ¿Sabes? Bueno. Y dice mi madre, dice, te he buscado 2 trabajos. No, el pluriempleo, vamos. Dice, tú eliges el que quieras. Bueno. Digo, ¿cuáles son? Dice, mira, uno es, ¿tú te acuerdas de la fonda esa que había en el lateral del cuartel de la Guardia Civil? De la fonda Las Flores. Sí, perfectamente. Pues mi trabajo consistía en ir con el dueño de la fonda, con un canasto de aquellos grandes de 2 tapas. Sí. De mimbre. Eso es, en ir a la plaza con él, de compras, para comprar cosas para la fonda. ¿Y tú llevabas el canasto? Y yo llevaba el canasto. O sea, canastero. Eso es, y 4 mandadillos que al hombre le sugieran, ¿no? Eso es, ese era mi trabajo. Pero, y le dije a mi madre, digo, ¿y el otro trabajo cuál es? Dice, el otro es de barbero. Digo, pues entonces yo me voy de barbero. ¿De barbero? Yo no me voy de mandadero. Ese de canastero y mandadero no tenía futuro. Y me fui de barbero y aquí estoy. ¿Y entraste de barbero con quién? La primera barbería que yo pisé fue
la que había en los maristas,